Abra su Biblia ahí en Éxodo capítulo 13, verso 21 y 22. Dice la palabra del Señor: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Quiero hablarle, ¿verdad?, de una columna de nube y una columna de fuego. La columna de nube es la gloria de Dios. Simboliza la gloria y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y la columna de fuego, el fuego en la palabra de Dios es prueba. Diga conmigo, prueba. Y el fuego simboliza las pruebas que Dios permite sobre nuestra vida. Entonces la palabra de Dios dice que habían dos columnas que seguían al pueblo de Israel. Una les seguía de día y otra de noche. Una simbolizaba la gloria, la bendición de Dios, y otra simbolizaba las pruebas. Lo maravilloso de esto es que en medio de las bendiciones o en medio de las pruebas, Dios está ahí contigo. Que tú no estás solo en ningún momento, en ningún tiempo. Y dice ahí que Dios iba para guiarlos. Cuando tú estás en medio de una bendición, tú necesitas ser más guiado que en medio de las pruebas. Porque en medio de las bendiciones podemos dejar entrar cosas a nuestro corazón incorrectas que nos desvíen de Dios. Cuando todo está bien, cuando hay abundancia, el hombre entra en una condición, ¿verdad?, de no estar alerta. Pero cuando tú estás atravesando pruebas y dificultades, imagínese que hoy usted en la bolsa solo tiene 50 pesos, eso es todo lo que tienes. Y de repente dices, quiero comprarme un refresco. En ese momento todas tus alertas se encienden. Y empiezan tu mente a decirte, solo tienes eso. Hay que cubrir esto, hay que pagar lo otro, hay que por aquí, hay que por acá. Mejor tómate un vaso de agua y arreglas calidad. Pero cuando tú traes 5,000 pesos en la bolsa, gastarte 10 pesos no te enciende ninguna alerta. Hay personas que hasta dicen, yo traía un billete de 100 y no sé dónde quedó. Y se les olvida y lo dan por perdido. Pero cuando lo único que tienes son 20 pesos y se te pierde una moneda de 10, pones a todo mundo a buscarlo en casa. En medio de las pruebas necesitas ser guiado por Dios. Amén. Tienes todas tus alertas encendidas, pero en medio de la bendición es donde más necesitas la guianza de Dios, para que no te pierdas en medio de la bendición y de la abundancia. Y Dios entendía muy bien esto, por eso es que Él se manifiesta en dos columnas, una de gloria, una de nube y otra de fuego, para poder guiar a su pueblo. Estés bendecido, Dios te sostiene. Estés en pruebas, Dios te sostiene. En cualquier etapa o momento de tu vida, Dios te sostiene. Él dice, yo te sostengo. Sí, dice amén conmigo. Dios estaba en medio de su pueblo y Dios está en medio de nosotros también. ¿Cuántos lo creen? Dios está con nosotros. El mensaje de las columnas de Dios a su pueblo era, yo cuido de ustedes. Y a todas las demás naciones era, no se acerquen a ellos porque yo cuido de ellos. Cuando usted lee el libro de Éxodo y el libro de Números, se da cuenta que las mismas, ¿verdad?, naciones les decían a los filisteos, hemos visto, hemos oído que Dios está como fuego delante de ustedes y que todas las naciones que se levantan contra ustedes perecen. La misma gente sabía que era una señal de cuidado de Dios. Y para la iglesia de Cristo es el mismo mensaje. Él cuida de nosotros. Si dice amén conmigo. El pueblo de Israel tenía un aproximado de 3 millones de personas. ¿Se imagina el tamaño de una nube para que los pudiera cubrir? Imagínese el tamaño de una nube que cubra Pinotepa.
Ahora eso multiplíquelo. En Pinotepa, si no me equivoco, hay un aproximado de 50,000 personas. Ahora imagínense 3 millones de personas. ¿De qué tamaño tenía que ser la columna que cubriera a todo ese pueblo del sol? ¿De qué tamaño tenía que ser la columna de fuego que alumbrara no solo a los que estaban enfrente, sino también a los que estaban hasta atrás? Imagínese de qué tamaño es la gloria y el poder de Dios para cubrir y para llenar algo tan grande. El problema que usted tiene no le queda grande a Dios. Me motivan sus amenes. Dios es grande ante todas las dificultades. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Dios sigue haciendo cosas grandes y maravillosas. Es importante que la gloria de Dios nos guíe. Números capítulo 9, verso 15 en adelante dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Verso 16. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Los hijos de Israel también se iban. Ellos también se iban. Y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Entonces es importante que usted pueda dejar que la gloria de Dios te guíe. La gloria de Dios debe de guiarnos a nosotros en todo momento. Para ser guiados por Dios se debe de confiar en Él, y necesitas una fe absoluta en Dios. No necesitas una fe solo para creer que Dios te va a rescatar de tus problemas. Tengo fe de que Dios me puede dar un trabajo, pero no tengo fe de que Dios puede guiar mi matrimonio. Tengo fe de que Dios puede sanar a mi hijo, sanar a mi hija, pero no tengo fe de que Dios puede cambiar mi carácter, mi forma de ser. Y dejar de estarte diciendo, pues es que yo así nací, así me voy a morir. No, ten fe y confía de que Dios te puede guiar a cambiar tu vida. Si dice amén conmigo. Debemos de tener siempre presente que en el desierto más desolado, en medio de valles de sombra de muerte, en medio de los enemigos más feroces, en medio de muchas enfermedades o de cualquier dificultad, podemos vivir, ¿verdad? Que podemos vivir si la gloria de Dios está a nuestro alrededor y nada nos pasará. Debemos de tener fe y dejarnos guiar por Dios. El pueblo de Israel estaba en medio del desierto y confiaban en Dios, confiaban en Él. El pueblo de Israel llegaba a una parte del desierto, ¿verdad? Ahí ellos se detenían, levantaban ahí sus casas de campaña, ahí ellos habitaban y de repente el Señor les decía, vámonos. Y no dice la Escritura que alguno dijera, pues es que aquí está calidad, hombre, ¿para qué nos vamos? ¿Para qué nos movemos? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Por eso es que muchas personas cuando Dios les dice, ya tienes que cambiar de trabajo y no lo quieres dejar, te terminan despidiendo. Déjate guiar por Dios. Me motivan sus amenes. Déjese que sea Dios quien le guíe. Deje que sea Dios. Cuando muchas veces tú estás viendo un problema, Dios está viendo, ¿verdad? Que es la señal que está usando para que lo sigas. Por acá vamos. Entonces, si Dios, ¿verdad?, te dice a ti, mira, vamos por acá, y usted dice, no, Señor, por acá todo está mejor, por acá todo está más bonito, por acá todo está más calidad. Es Dios quien debe de cuidar de nosotros. Si dice amén conmigo. Debemos de tener siempre nuestra confianza puesta en Dios. Ten cuidado de no elegir a alguien más que guíe tu vida. Debe de tener cuidado de no elegir a alguien más que pueda guiar su vida en un momento de prueba. Siga confiando en Dios. Ya no quiero, ¿verdad?, escuchar a nadie. Ahora yo solo voy a tomar mis decisiones. Yo solo voy a ver qué hago, qué resuelvo, mi conocimiento, mis capacidades. ¿Qué dicen mis amistades? No, deja que sea Dios. Allí en número 14, verso 4, dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto.
Fíjese qué tremendo esto. Si usted lee todo el capítulo de Números 14, está el pueblo de Israel, ¿verdad? Y paran a Moisés y Aarón delante de ellos y les dicen, ustedes nada más nos trajeron aquí a morir. Y nosotros ya no queremos estar aquí y aquí nos vamos a morir todos, así que ya ustedes no nos van a guiar. Mejor vamos a elegir a un capitán. Pero no vamos a seguir avanzando hacia lo que Dios quiere para nosotros. Nos vamos a regresar a Egipto. Entonces hay mucha gente que Dios la saca de un problema y cuando las cosas se ponen difíciles, regresan a ese problema. Y otra vez vuelven a su pasado, vuelven a sus pecados de antes, vuelven a su vida de antes. Otra vez vuelven a la manera de hablar de antes. Debes de dejar que sea Dios quien te guíe. Que sea Dios el que tome el control de tu vida. Si la razón, tu razón, no encuentra lógica en lo que Dios te pide, pues ve en contra de tu razón. Me motivan sus amenes. Pues ve en contra de tu razón. Es que yo no le encuentro razón a esto. Pues ve en contra de tu razón y obedece a Dios. Cuando estés en medio de la bendición, tampoco le vas a encontrar lógica a la bendición de Dios, pero vas a estar bendecido por Dios. Si dice amén conmigo. Imagínese usted el cuadro de la persona que Jesús le dice, ¿verdad? Pues necesito que me sanes y que yo recobre mi vista. Y el Señor empieza a agarrar tierra, empieza a escupir sobre esa tierra, a hacer un lodo y a ponérsela en los ojos. ¿Qué lógico tiene eso? Ninguna lógica. Amén. Y él viene y después de que le tapa los ojos, ¿verdad? Con lodo de tierra y escupida, le dice, ahora ve a lavarte. ¿Cómo se iba a ir a lavar si no miraba? No le dice, ven, te voy a llevar de la manita, vamos, acá está el pozo, acá está el agua. Le dice, ve a lavarte. ¿Qué lógica tenía eso? Al final, esta persona recobra la vista. Sigue sin entender, pero ya mira. Sí, me explico. Jesús sana a una persona que era enferma, un hombre que era enfermo desde niño. Después este muchacho, este joven, ¿verdad? Andaba danzando dentro del templo. Y los fariseos lo llamaban y le decían, ven, ¿cómo te sanó Jesús? Primero dice que le preguntaran a los padres. Y que los padres decían, no sé, ya está grande, pregúntenle a él. Y fueron con él y decían, ¿cómo te sanó Jesús? Y él dice, yo no sé, solo sé que antes no miraba y ahora veo. Entonces imagínense que esos hombres hubieran sido como algunos cristianos locos y hubieran empezado ahí a querer debatirle a Jesús. Es que esto no me suena lógico. No sé si han leído que en una ocasión se paran a Jesús y a Pedro en una ciudad y les dicen, ustedes tienen que pagar impuestos. Y entonces viene Jesús y le dice a Pedro, Pedro, ven, vete a pescar y en el primer pez que agarres, en la boca va a traer 2 monedas. Y pagas tus impuestos y pagan los míos. No sé si se imaginan el cuadro de Pedro. Pedro era pescador. Era muy probable y seguro que lo conocían. Y él estaba ahí pescando, mira. Y los demás pescadores, ¿qué haces? Pues pescando mis impuestos. ¿Qué lógica tenía eso? Ninguna. Y así hay muchísimos milagros que Jesús ha hecho que van en contra de la razón humana. Pero también hay mucha gente que quiso obedecer más a su razón porque no le encontró lógica a lo que el Señor le estaba pidiendo y se quedó sin el milagro. Porque cuestionaban eso. Jesús decía en ocasiones, no he visto tanta fe como la que hay en esta mujer, como la que hay en este hombre. Y hacía los milagros. En una ciudad donde él entró, dice que Jesús ahí hizo pocos y no sanó a nadie por la dureza del corazón de las personas. Deja que sea Dios quien te guíe, aunque no te suene lógico. Hay gente que me dice, es que a mí no me suena, yo no puedo pensar en mi mente o concebir que Dios sea así. O sea, de verdad con tu mente limitada quieres entender a un Dios eterno, a un Dios infinito,
con tu mente tan finita. Entonces Dios no nos pide que lo entendamos, nos pide que lo podamos obedecer. Y ahí está la bendición de Dios para nosotros. Amén. Tenemos que creer en Dios. Aunque vaya en contra de nuestra razón, decida por favor obedecer. Por muy bueno que sea la jornada que estás viviendo, si Dios te pide que te muevas a otro lugar, avance en el nombre de Jesús. Lo que viene es mejor. Me motivan sus amenes. Que no te deje la columna de gloria. Porque si tú estás parado en un lugar y todo te está yendo bien, y Dios te dice, nos vamos a mover, y si tú dices, no, yo aquí me quedo porque aquí todo está asegurado, quiero decirte que todo lo que tienes ahí, y proviene de la gloria de Dios. Si Dios se mueve para allá, te quedas sin gloria. Y todo lo que tengas pronto se va a acabar. Y después, ¿de dónde va a salir más? ¿De dónde va a generar más? Por eso es importante que usted pueda saber que si Dios te pide que avance, avance en el nombre de Jesús. Todo lo nuevo del Señor es mucho mejor. Nunca pierdas el propósito de la gloria de Dios. No lo pierdas. La gloria de Dios tiene un propósito sobre nosotros y no podemos perder ese propósito. No podemos enfocarnos a otras cosas. Amén. Mire, es un hecho que la primera vez que el pueblo de Israel miró una columna del tamaño para cubrir y darle sombra a 3 millones de personas, eso los tuvo que haber impresionado. Es un hecho que la primera vez que ellos vieron una columna de fuego que se levantaba para poder alumbrarlos, es un hecho que eso tuvo que haberlos impresionado. Pero ellos anduvieron 40 años con esa columna, ¿verdad?, de día y de noche. Y después de un tiempo, perdieron el propósito de eso. Lo tomaron como algo normal. Es normal que esta nube esté aquí. Es normal que esta columna esté aquí. No. No importa el tiempo que pase. Nunca te dejes de impresionar de la gloria de Dios que cubre tu vida. No pierdas el propósito de la gloria de Dios. No lo veas como algo que ya no debe de tener valor o importancia en tu vida. Sigue siendo importante la gloria de Dios en tu vida. Nunca la debes de menospreciar. Nunca la debes de tratar mal. Siempre la debes de honrar y cuidar. Dios está conmigo y por la gloria de Dios es que las cosas funcionan bien en mi vida, en mi casa. El propósito, ¿verdad?, de la nube, de las columnas de Dios en el pueblo de Israel era: confíen en mí que yo voy a cuidar de ustedes. Confía en Dios. Si tú eres una persona que no tiene dinero, te es fácil confiar en Dios. Pero si después, cuando tienes dinero, pierdes el propósito de la gloria de Dios y empiezas a confiar en el dinero, estás cometiendo un grave error. Si después empiezas a confiar más en tu trabajo, si después empiezas a confiar más en tus capacidades, en lo que tú quieras, estás perdiendo el propósito de la gloria de Dios. ¿Verdad? Hay gente que dice, no necesito todos los días ir a la iglesia, no necesito todos los días orar, no necesito todos los días leer la Biblia, no necesito esto. Cuando estabas sin nada, todos los días buscabas de Dios. No pierdas el propósito. No lo hagas, ¿verdad? Porque la bendición en nuestra vida fluye de la gloria de Dios, de su nube. Entonces es importante que podamos nosotros aprender a ser fieles al Señor. Que la protección de Dios, ¿verdad?, deje de ser nueva, no significa que deje de ser importante. Era nuevo que esa columna lo siguiera, no era nuevo, era algo de todos los días durante 40 años. Que la protección de Dios no sea nueva no significa que deje de ser importante. Han pasado los años y Dios sigue cuidando de mí. Dios sigue protegiéndome. Dios sigue, ¿verdad?, teniendo cuidado de mí y ahora también de mi familia. Sigue siendo importante. Le sigo dando el primer lugar, ¿verdad?, y no restarle importancia. Si dice amén conmigo.
La costumbre mata el propósito de Dios. Si tú eres un cristiano que se acostumbra, que se acomoda, vas a empezar a perder el propósito de Dios. Entonces, es importante que no dejemos, ¿verdad?, que las costumbres maten los propósitos de Dios. Amén. No importa lo grande que sea la gloria de Dios. No importa lo grande que sea la gloria de Dios, la rebeldía siempre la va a despreciar y la va a rechazar. Lo grandísimo, vuelvo a repetir, imagínense lo grande que tenía que ser la nube que cubría 3 millones de personas. Y cuando el pueblo se rebelaba, aunque tenían esa nube cubriéndolos sobre sus cabezas, la rechazaban. Muchas veces menospreciaron a Dios, muchas veces lo rechazaron, muchas veces le dijeron a Moisés, ¿verdad? Nada más nos trajiste a morir. Tenían hambre y lo primero que hacían era quejarse en contra de Dios. Ya no estaban agradecidos por la columna que estaba ahí día y noche, sino que ahora rechazaban a Dios solo porque no había pan, solo porque no había agua, solo porque no había alimento. Empezaban a rechazar a Dios. Entonces no lo hagas. Si dice amén conmigo, no rechaces a Dios. Si usted dice, pues ya me acostumbré a que siempre tengo salud. Pastor, mi salud es por mi té verde que me tomo todas las mañanas. No, es por Dios. No pierda el propósito de la nube de Dios. ¿Sabes para qué está día y noche esa gloria de Dios en tu casa, en tu familia? Para recordarte, ¿verdad?, que Dios es quien te cuida, que Dios es quien te protege y que confíes en Él. Me motivan sus amenes. Dios es quien cuida de cada uno de nosotros. Así que no rechacemos la gloria de Dios, no la menospreciemos. Tenemos que desechar toda rebeldía de nuestros corazones. Amén. Sobrevivir humanamente en el desierto durante 40 años es imposible. Es imposible. 40 años sobrevivir en el desierto es absolutamente imposible. Pero Dios es el Dios que hace lo imposible posible. ¿Cuántos decimos amén a eso? Por el amor tan grande que Dios tenía a su pueblo, en el mismo desierto, de la nada, el Señor les proveía. De rocas, Él hacía que brotara agua. El Señor hacía que en el desierto, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Creo que repetidas veces les he dicho, ¿verdad?, que el pueblo de Israel es la tercera nación, ¿verdad?, que más produce y más vende tomates en todo el mundo. Y mucha gente ha ido a estudiar cómo es posible que en esa tierra desértica ellos estén produciendo tomate. El tomate todo por dentro, ¿verdad? El 90% todo el tomate es agua. Entonces dicen, ¿de dónde toma agua esto? ¿De dónde funciona esto? No saben que Dios sigue obrando a través, ¿verdad?, en medio de su pueblo. Dios sigue obrando en ellos. Entonces Dios sigue haciendo obras en nosotros. Lo mismo es para nosotros. Tú puedes estar en medio de un desierto, en medio de dificultades, ahí Dios va a hacer que las cosas fluyan. Él hacía que una semilla, ¿verdad?, cayera del cielo y ellos tomaban esa semilla, la amasaban y creaban unas piezas de pan, a la cual llamaron maná, que significa, ¿verdad?, alimento del cielo o alimento para ángeles. Ellos creaban ese alimento. ¿De dónde salía eso? No salía de ningún campo de trigo que les producía, sino que el mismo cielo les proveía el alimento. En ocasión dijeron, Señor, ya estamos cansados de tanto pan, puro pan y agua. Entonces queremos carne. ¿Y qué hizo el Señor? Les proveyó también la carne. Yo quisiera un milagro de esos que dice la Biblia que el Señor hizo que durante 40 años el calzado no se desgastara y creciera con los pies de ellos. Un par de esos zapatos necesito para cada uno de mis hijos, ¿verdad? Entonces, que conforme vayan creciendo, los calzados crezcan y no hay que comprar más. Qué flexi ni qué nada, mire, eso sí es la calidad. El Señor les proveía todo lo que ellos necesitaban. Del desierto, Israel salió del desierto, de la pobreza, de la escasez, de nada. Ellos salieron para el día de hoy a ser una de las naciones más prósperas que hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Todo por la gloria de Dios. Todo por la gloria de Dios.
Usted lea Éxodo 33, que es nuestro texto base, en su casa, y dice la palabra del Señor, que cuando el pueblo de Israel le dice a Moisés y a Aarón, nos vamos a cambiar, vamos a buscar a otro capitán, nos vamos a regresar a Egipto, ustedes más nos trajeron aquí a morirnos, dice la Biblia que Aarón y Moisés claman a Dios y que Dios desciende en medio de ellos y empieza a hablarle al pueblo y empieza a hablarle a Moisés y a Aarón, y el Señor le dice a Moisés, si quieres traigo una plaga sobre todo este pueblo y te doy gente mucho mejor que ellos. Y Moisés dice, no, Señor. Con este pueblo vamos a continuar. Con este pueblo vamos a seguir, vamos a avanzar con él. El Señor le concede eso y Moisés le dice en ese momento, Señor, antes de que te vayas, si he hallado gracia delante de ti, te pido una sola cosa, que tu presencia vaya conmigo. No me saques de aquí sin tu presencia. Moisés sabía que por un lado tenía un pueblo imposible. Moisés sabía que estaba en un terreno imposible. Moisés sabía que él tenía muchos problemas y traumas que lo volvían un líder imposible. A donde Moisés volteara a ver, todo era imposible, nada estaba a favor. Por eso Moisés viene y dice, lo único que ha hecho que esto se sostenga es la presencia de Dios. Y el Señor le dice, ¿verdad, Moisés? El Señor le promete ahí en Éxodo 33:14, que es, mire, la frase que tenemos ahí, mi presencia irá contigo y te daré descanso y paz en este lugar. Ya que andamos encarrerados, también permíteme ver tu rostro. Y él dice, ningún hombre puede ver mi rostro porque entonces moriría. Pero te voy a dejar ver mis espaldas. Y usted conoce la historia, busca una hendidura en la peña, en la roca que es Cristo, lo mete ahí y dice que pone su mano para cubrirlo. Y dice, cuando yo pase, entonces quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas. Y lo hace. Entonces el Señor le concede a un hombre que sabe cuidar y honrar su presencia. Porque muchas veces vamos a orar por ti a tu casa, se siente una gloria, una presencia de Dios, y después de un tiempo ya no se siente nada en tu casa. Tu casa se vuelve fría, oscura, llena de pleitos, de gritos, se vuelve, ¿verdad?, un lugar no de paz. Porque no honraste la presencia y la gloria de Dios en ese lugar. Tienes que honrarla, tienes que cuidarla y nunca perder el propósito de la gloria de Dios. Si dice amén conmigo. Cuando tú entiendes que la gloria de Dios está en tu hogar, en tu casa, va a provocar una sola cosa. Diga conmigo, una sola cosa. Éxodo capítulo 33, verso 10. Dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacían todos? Adoraban. Cuando ellos vieron y dijeron, ahí está la gloria de Dios, ahí está la nube a la puerta del templo, ¿qué fue lo que hicieron cada uno de ellos? Se levantaron de sus hogares, de sus tiendas, se pararon a la puerta de su tienda y comenzaron a adorar a Dios. No era un canto ensayado, no habían instrumentos, ni bocinas, ni micrófonos, había solo corazones honrando la gloria de Dios. Y eso es lo que debe de estar claro en tu vida y en tu corazón. Honra a Dios, hónralo. Por eso es que tú no puedes, cuando estamos adorando, ser indiferente. ¿Qué era lo que cantaba cada uno? Como hay gente que dice, es que esa música no me gusta. No es para usted, es para Dios. A Dios sí le gusta. A Dios le agrada la adoración que va enfocada a Él. La palabra de Dios dice en el libro de Juan que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Hace tiempo le enseñé algo que Dios me mostraba y me revelaba en esa parte. En Jeremías capítulo 33 y en Juan capítulo 14. Cuando tú clamas, tú buscas a Dios. Pero cuando tú adoras, Dios te busca a ti. Tú empiezas a ser buscado por Dios. Ahí hay un adorador, ahí hay una adoradora. Y Dios empieza a buscar. Es que los demás no están adorando. Deje a los demás en paz y usted métase a adorar a Dios. Hace un momento cantábamos, no hay mejor lugar que adorar a Dios. No hay mejor lugar donde nosotros podamos estar. Y el pueblo lo entendió.
¿Sabes qué es lo que provoca la adoración? Que la gloria de Dios se vacíe sobre ti, te llene, que la gloria de Dios te cubra, que la gloria de Dios, ¿verdad?, sacie tu vida de todo lo que necesitas. Si la gloria de Dios está contigo, a donde vayas, todo lo que hagas va a prosperar. Todo lo que hagas te va a salir bien. Todo lo que hagas vas a ver la bendición y el cuidado de Dios. Eso provoca su gloria. Por eso debes de volverte un adorador. Y la adoración no depende de la música, depende de los corazones. Cuando tú piensas que es tu peor momento, Dios va a hacer algo grande. Lo que nunca debes de perder es su gloria. No importa si usted dice, pastor, yo tengo 20 años de ser cristiano, pero eres un cristiano sin gloria. Y de esos hay muchos. Entonces hay muchos cristianos que tienen años, saben Biblia, saben todo el lenguaje y todas las formas y maneras de cómo comportarse en la iglesia. Saben decir aleluya, saben decir un amén, gritar, todo, pero no tienen gloria. Son tubos huecos, vacíos, no están llenos de gloria de Dios. Y a veces hay gente que no tiene todo eso, pero puedes ver la gloria de Dios en sus vidas. Usted debe de ser un cristiano lleno de la gloria de Dios. Tenía la manifestación física de las columnas, y estas columnas beneficiaban al pueblo de Israel. Era físico, no era algo espiritual. Físicamente había una nube que los cubría y una columna de fuego que los guiaba. Pero también tenían una representación espiritual y representaban la presencia y el cuidado de Dios. Cuando se hacía manifiesta, todos sabían que era momento de adorar a Dios porque estaban siendo visitados por Dios.